Continuando con la membrana celular, veremos ahora el movimiento de moléculas a través de la misma. Recordaremos que la membrana tiene una bicapa de lípidos y dentro de ella hay varias moléculas variadas y por eso se dice que es un mosaico. Hay proteínas integrales, periféricas, y también pueden haber asociados los carbohidratos. Esta diapositiva nos indica los dos grandes grupos de tipos de transporte en la membrana: pasivo y activo. De cada una de ellas hay subclasificaciones. Por de pronto diremos que el pasivo es aquel que no consume energía para que ocurra el transporte de moléculas y va a favor del gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración de una molécula a donde haya menor concentración, tratando de lograr un equilibrio. El activo consume energía y va de un gradiente de concentración menor a uno mayor. En esta otra diapositiva hay un esquema donde se desglosa especialmente el transporte pasivo. Así que aquí partimos de transporte pasivo, que dice que va a favor del gradiente de concentración, no requiere energía. Hemos dicho que el transporte activo va en contra del gradiente y sí requiere energía. Por lo regular es ATP. Continuando, el transporte pasivo está 3. Ósmosis, que es el movimiento del solvente. En nuestros sistemas vivos podría ser el agua. La difusión, que son moléculas que atraviesan la membrana, y vamos a ver que puede ser a través de la misma capa bilipídica, eso se llama difusión simple, y si utilizara la vía de proteínas de la membrana, se llamaría difusión facilitada. Veremos los ejemplos de moléculas que toman estas diferentes rutas. Aquí vemos la diapositiva que van con la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica lo veremos en la siguiente unidad, que es la entropía. La entropía es la tendencia al desorden, o sea, no es estático. Hay movimiento de un lugar hacia otro. Podemos ver acá, por ejemplo, el agua. Aquí hay muchas moléculas. Aquí está la membrana y trataría de moverse de un lado hacia el otro, porque la membrana no es permeable. Recordemos que es semipermeable. Entonces, las moléculas, si ustedes miran acá, trata de pasar de un lugar hacia el otro o un compartimento hacia el otro. Aquí está tratando de llevar al equilibrio. La difusión es de una alta concentración a una menor, para lograr, dijimos, un equilibrio. Recordemos, la difusión simple es el desplazamiento de partículas de una zona de mayor concentración a la de menor. Ejemplos de eso está el dióxido de carbono, el oxígeno, que pueden atravesar por difusión simple la capa bilipídica. Recordemos que la simple atraviesa la capa bilipídica.
Otras moléculas que lo pueden lograr son la urea, el etanol o alcohol y hormonas esteroideas. Recordar, difusión simple atraviesa la capa bilipídica y no requiere de energía. Recordemos que la difusión va de una concentración de alta a una baja concentración. Recordemos que no necesita energía y una de las diferencias entre difusión y ósmosis es lo siguiente. Difusión son moléculas, ¿sí? En relación a la ósmosis sí hay movimiento, pero es del agua. Estos serían solutos y esto sería el agua. Recordar, no necesita de energía. Aquí podemos ver que la membrana celular separa lo que está dentro de la célula y lo afuera de la misma. No es una barrera impenetrable, o sea, puede haber intercambio de moléculas o paso de moléculas a través de la misma. ¿Qué puede entrar? Carbohidratos como los azúcares, proteínas, aminoácidos, lípidos, algunas sales, oxígeno, agua. ¿Qué puede salir? Pues amonio, sales, dióxido de carbono, agua también y algunos otros productos de desecho de la célula. Hemos mencionado que la difusión a través de la capa bilipídica, o sea, difusión simple, pueden atravesar moléculas como lípidos, hormonas esteroideas, etanol y urea. Ahora, existen algunas moléculas que por su característica que son no polares o hidrófobas no pueden atravesar. Por ejemplo, el agua, algunos iones, sales, amonio, grandes moléculas como las proteínas que dijimos que tenían un peso molecular elevado. Estas no pueden atravesar la capa bilipídica como lo hacen las hormonas esteroideas, el etanol y la urea. Entonces, ¿qué hay con todo lo que hemos dicho de algunas proteínas, carbohidratos, que hacen para poder atravesar la membrana? Si no lo pueden lograr a través de la capa bilipídica, entonces veremos que existen algunas proteínas que sirven en algunos casos canales de proteína y permiten atravesar las moléculas hacia la célula, ya sea hacia adentro o también hacia afuera. Estos canales son hechas de proteínas o aminoácidos. Estos canales son parte de lo que se llama la difusión facilitada y hemos visto que estos canales son a base de proteínas y pueden o permiten el movimiento de unas moléculas. Siempre recordar que si es difusión va de una concentración de alta a una de baja para no consumir energía. Y es facilitada entonces la ayuda de estas moléculas que no lo pueden hacer por medio de la capa bilipídica o a través de la capa bilipídica. Ahora veremos el transporte activo. Las células que necesitan mover las moléculas contra el gradiente de concentración, veremos que van desde una concentración de baja concentración hacia una de alta concentración. Para eso necesitará transportadores que consumen ATP, o sea,
proteínas que se les denomina bomba ATPasa, ya que debe consumir e hidrolizar ATP para realizar su objetivo. Recordemos que estas bombas ATPasas van a ser proteínas que pueden recorrer la capa bilipídica. Hay varios modelos del transporte activo. Unas que son antiporte y otras sin porte. En este esquema de acá quiero que observen las líneas. Antiporte es porque una molécula va en dirección contraria de la otra. En el sin porte vamos a ver que ambas moléculas van a dirigirse al mismo sitio. Aquí veremos algunos tipos de ejemplo de la bomba de sodio y potasio con su bomba ATPasa. Vamos a poner esta por acá y veremos acá cómo esta bomba que está acá va a ser capaz de desplazar una molécula hacia un lugar y la otra en contrario o dirección contraria. Acá vamos a ver entonces cómo se desplazan estas moléculas. Vean que se necesita de ATP. Continuando, vamos a ver que entonces en uno de los dos lugares o de las caras hay 3 moléculas. En este caso son moléculas de sodio que van a ir hacia el exterior. Luego, si ustedes ven acá, el fosfato queda en la proteína, se separa el ADP consumido, sale entonces las moléculas de sodio y luego vienen 2 moléculas de potasio. Entonces la relación va a ser 3 de sodio para afuera y 2 de potasio hacia adentro. Vemos que se separó, si ustedes observan acá, el fósforo de este lugar y entonces da la oportunidad a que entre el potasio. Bien, ahora veremos qué es lo que sucede con el otro modelo de transporte llamado sin porte y antiporte. Observen acá que vamos a ver el sin porte. ¿Se acuerdan? El sin porte es 2 moléculas que ingresan al mismo lugar o a la misma dirección. En este modelo vamos a ver glucosa y sodio que pueden ingresar. Ahora, también se le llaman transportes secundarios, los vamos a ver, porque el sodio salió, si ustedes se recordarán en el modelo de la bomba sodio-potasio, en contra del gradiente de concentración y tuvo que haber consumido ATP. En este modelo de acá sería un transporte activo secundario, o sea, aquel que no consumió directamente el ATP, sino que se beneficia del consumo previo de ATP y ahora aprovecha la concentración del sodio. Entonces veremos acá que van a favor, van consumiéndose, se van a dirigir al mismo sitio. Acá pueden ver en su mano izquierda cómo se aprovechó esta bomba ATPasa que habíamos visto inicialmente. Se recordarán que 3 de sodio sale y 2 de potasio entra. Estas moléculas de sodio, como hemos dicho, se aprovechan después para ir
al cotransporte llamado sin porte porque van a la misma dirección. Y en este otro vamos a ver que se aprovecha la entrada del sodio en algunas proteínas integradas, como esta que está representada acá de otro color para que podamos ver que es distinta, y se aprovecha de que otra molécula vaya a ir en dirección contraria. Veremos entonces el movimiento antiporte. Van en direcciones contrarias. Como hemos dicho acá, la diferencia entre transporte activo, primario y secundario es que el primario directamente está asociado al consumo del ATP, como la bomba sodio-potasio ATPasa. El secundario aprovecha el gradiente de concentración de moléculas que se movilizaron previamente en un proceso de transporte primario activo. Ejemplo, ya dijimos el sodio, que se puede movilizar junto con la glucosa. Entonces aquí podemos observar que glucosa y sodio van a poder ingresar juntos. Observen acá cuando se asocian en la entrada de las moléculas, se asocian y van a entrar por la proteína. Acá, esto se llama sin porte, hemos dicho. Y acá a la derecha les aparece la bomba sodio-potasio, que sería el transporte activo primario. Recuérdense, ahí hubo desgaste directamente de ATP. Espero que con esto haya quedado claro. El transporte en membrana celular, de una manera ya más general, podemos ver que hay difusión simple. Recuerden, son moléculas no polares, o sea, moléculas hidrofóbicas, que pueden ingresar a través de la capa bilipídica. Siempre debe haber de alto a bajo gradiente, tratando de equilibrar ambos lugares. El transporte facilitado también va de alto a bajo gradiente de concentración. Ambas no consumen energía, pero el transporte facilitado necesita de proteínas porque las moléculas van a ser polares, o sea, moléculas hidrofílicas. El transporte activo es una difusión, pero en contra del gradiente de concentración, y va de baja concentración a la que tiene alta concentración, utilizando bombas de proteína y por lo tanto requieren de ATP. Aquí vemos el resumen. Esta es la capa bilipídica, proteínas integrales, y vemos que el transporte pasivo va de mayor concentración a menor concentración, tratando de equilibrar. Algunas moléculas lo logran a través de la capa bilipídica. Se denomina entonces difusión simple. Ahora, aquellas moléculas que necesitan atravesar la membrana, que utilizan proteínas, se llaman difusión facilitada. Recordar, estas no consumen ATP. En cambio, aquellas que van de baja concentración a alta concentración requieren de bombas ATPasa. En el transporte primario, dijimos activo primario, van a consumir el ATP, o sea, energía. ¿Qué ocurre con las moléculas grandes
sólidas, incluyendo bacterias que pueden ser detectadas por macrófagos, que son células que vigilan que no haya bacterias en nuestros tejidos y las digieren. ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, hay un movimiento de moléculas grandes que van de afuera hacia adentro, pero también puede haber moléculas que van de adentro, como en este esquema, hacia afuera. Si ustedes observan acá, esto se le denomina exocitosis. Son vesículas membranales donde se van a fusionar con la membrana y ustedes observan que van a liberar. Especialmente se puede producir en todas aquellas células que producen o sintetizan muchas moléculas o proteínas. Por ejemplo, el páncreas secreta mucho insulina. La endocitosis también utiliza vesículas y vacuolas. La endocitosis se puede clasificar en fagocitosis, pinocitosis. Fagocitosis se le dice células comiendo. Pinocitosis, células bebiendo. Son moléculas un tanto más pequeñas. Y vamos a ver también que hay endocitosis con receptores específicos de membrana. Continuamos. Acá podemos ver entonces un resumen. Si ustedes observan acá, la fagocitosis está acá en este cuadro. Si ustedes miran, da unas prolongaciones de la célula como que fueran brazos o pseudópodos, también se les llaman, falsos pies, y avanzan, atrapan el contenido, lo fusionan, lo digieren para que después vengan lisosomas, que son organelos de digestión, y lo van a degradar. Entonces utilizan pseudópodos, pueden digerir bacterias, virus, células o restos de células que han muerto. La pinocitosis dijimos que son pequeñas invaginaciones. Ustedes pueden ver acá, no hay como en esto prolongaciones o pseudópodos, solo es una pequeña invaginación y lo característico es que tienen rodeado de unas proteínas llamadas clatrinas. Si ustedes miran, todo esto es no específico. Ahora, existe la endocitosis mediadas por receptores. Como pueden ver acá, estos receptores capturan específicamente moléculas y al obtener estas moléculas se invaginan. También tienen clatrina. Aquí podemos observar algunas de las cosas que hemos mencionado. La endocitosis y exocitosis. Si ustedes observan acá, está la célula. Observen, aquí hay una bacteria probablemente. Y aquí están los pseudópodos, ya, abrazando a la bacteria. Y entonces a eso se le llama fagocitosis. Recordar que hay tres tipos. La fagocitosis que estamos viendo y después la pinocitosis. Entonces la digieren. Veamos qué ocurre con la pinocitosis. Bueno, le ingresa también y en este caso es la tercera que hemos hablado, endocitosis mediado por receptores. Vean, están los receptores y cada uno recibe su respectiva partícula. Hay que recordar que existe algo que se llama clatrina, que lo veremos en su debido momento cuando toquemos el tema de lisosomas. Vean, ingresa y es digerido. Y la última es exocitosis. Vean, va para afuera. Éxodo es salida, endo es entrada. Ok, el transporte
Ahora veremos de agua. El transporte de agua es importante conocer cómo puede entrar y salir. A esto le hemos llamado ósmosis. Nuestras células tienen que recibir agua y asimismo poder sacarla. Vamos a ver que se descubrieron unas proteínas que pueden ingresar el agua o sacarlas, que se llaman acuaporinas. Veremos que la ósmosis entonces es la difusión de agua, es muy importante para la vida y va de una alta concentración de agua a una baja concentración de agua. Atraviesa la membrana, recordar que la membrana es semipermeable. Aquí hay un ejemplo, vamos a ver que hay soluciones hipotónicas y soluciones hipertónicas. Eso va a depender de si esta solución tiene mucho soluto, o sea, está muy concentrado de soluto, se le llama hipertónica. Si está más diluido, se llama hipotónica. Y si ambas están iguales, se llama isotónica. Continuando con el movimiento del agua, veremos entonces que la dirección del agua, que se le denomina ósmosis, está determinada por la comparación de las concentraciones de solutos. Quiero detenerme un poquito acá para comentarles que el agua sería el solvente y las moléculas que están en el agua se podría denominar solutos. Una solución hipotónica tiene más soluto, menos agua. Hipotónica, hipo es de menos, soluto y más agua. Iso es de igual, soluto, igual agua. Nosotros veremos que la dirección o el movimiento del agua en dos lugares donde una es hipotónica y la otra hipertónica, recordarse, los solutos aquí están más concentrados y menos agua. Acá hay menos soluto y más agua. Entonces iría de hipotónica a hipertónica, tratando de equilibrar ambos lugares. El balance del agua entonces y su alrededor, veremos que la célula trata de sobrevivir dependiendo de lo que le rodea, tratando de balancear el agua, ya sea aumentada o baja. Veamos acá, en esta diapositiva, vamos a ver qué pasa si hay solución hipotónica o ponemos a una célula en solución isotónica y por último hipertónica. Recordar, hipo menos soluto, iso igual, hipertónica más concentrado el soluto. Pues vean, cuando está la célula, por ejemplo un glóbulo rojo en una solución hipotónica, la dirección del agua, vean la flecha, va hacia adentro. Y entonces los glóbulos rojos pueden ser que se vayan hinchando, llenando de agua y no resista su membrana y puede romperse o lisarse. En el caso de los glóbulos rojos se llaman hemólisis. Ahora veamos qué ocurre con isotónica. Pues hay un equilibrio, puede salir, puede entrar, pero se mantiene la forma del glóbulo rojo. Lo veremos en el laboratorio cuando veamos los glóbulos rojos en solución isotónica, se observan de un tamaño, forma normal. Hipertónicas son soluciones, dijimos, más altas afuera y por lo tanto la célula trata de equilibrar. Recordar hacia dónde va
el agua o el movimiento del agua hacia donde está mayor concentración. Entonces, como afuera hay mayor concentración de soluto, vean, va hacia afuera, y esto lo que forma es una célula en crenación, crenadas. Los glóbulos rojos se van a observar arrugados, deshidratados. Y eso es el peligro de poner soluciones hipertónicas a un humano. La mayoría tienen que ser soluciones isotónicas para no causar ninguna de estos dos extremos. Isotónica la célula animal en una solución, veremos que en el plasma no hay ningún problema. Por eso nuestros glóbulos rojos están en el plasma. El plasma podríamos decir que es la parte líquida o solvente de nuestra sangre, va a ser isotónica y por eso no hay ningún problema. El volumen de la célula es estable. Recordar, hay un movimiento siempre a través de la membrana, pero es ecuánime en ambas direcciones. ¿Qué pasaría en hipotónica? Pues hemos visto como el agua pura que no tiene muchas sales, digámoslo así, el glóbulo rojo entonces lo que haría es de que ingresaría mucha agua y no aguantaría la membrana y hay lo que se denomina hemólisis. Esto es en el caso de las células sanguíneas. Entra mucha agua. En el caso hipertónica, el glóbulo rojo lo vamos a someter a soluciones del 5% de cloruro de sodio y vamos a ver que produce algo que se llama crenación. En las plantas esto se le llama plasmólisis. Ustedes miran la pared celular y la membrana con la célula, vamos a ver que está deshidratada. Finalmente, diremos que en 1991 al 2003, estos dos caballeros vieron que el agua se podía trasladar de un lugar a otro atravesando la membrana utilizando unas proteínas que se denominan aquaporinas, que son canales de agua. Bien, espero que les haya ayudado. Por favor, refuercen todo este material con los contenidos en su libro. Gracias. Y también pueden haber asociados los carbohidratos. Esta diapositiva nos indica los dos grandes grupos de tipos de transporte en la membrana: pasivo y activo. De cada una de ellas hay subclasificaciones. Por de pronto diremos que el pasivo es aquel que no consume energía para que ocurra el transporte de moléculas y va a favor del gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración de una molécula a donde haya menor concentración, tratando de lograr un equilibrio. El activo consume energía y va de un gradiente de concentración menor a uno mayor. En esta otra diapositiva hay un esquema donde se desglosa especialmente el transporte pasivo. Así que aquí vemos, partimos de transporte pasivo, que dice que va a favor del gradiente de concentración, no requiere energía. Hemos dicho que el transporte activo va en contra del gradiente y sí requiere energía. Por lo regular es ATP. Continuando, el transporte pasivo está 3. Ósmosis, que
es el movimiento del solvente. En nuestros sistemas vivos podría ser el agua. La difusión, que son moléculas que atraviesan la membrana, y vamos a ver que puede ser a través de la misma capa bilipídica, eso se llama difusión simple, y si utilizara la vía de proteínas de la membrana, se llamaría difusión facilitada. Veremos los ejemplos de moléculas que toman estas diferentes rutas. Continuando con la membrana celular, veremos ahora el movimiento de moléculas a través de la misma. Recordaremos que la membrana tiene una bicapa de lípidos y dentro de ella hay varias moléculas variadas y por eso se dice que es un mosaico. Hay proteínas integrales, periféricas,